Vamos a empezar entonces con nuestra práctica número 8, que es teorema trabajo-energía. Entonces, acá tenemos el teorema trabajo-energía cinética, importante. De esta parte vamos a señalar bastante la ecuación número 2, que la vamos a aplicar. Y en una segunda parte vamos a utilizar la ecuación número 3. Entonces es importante que ustedes sepan de dónde proviene. Ya luego de haber hecho eso, vamos a tener acá un video. En realidad tienen 4. Yo voy a hacer el análisis sobre el primero. Ustedes tendrán que hacerlo sobre cualquiera de los otros 3. ¿Listo? Recuerden que para cambiarlo ustedes pueden elegir 2, 3, 4, cargan y listo. ¿Listo? Yo lo voy a hacer sobre el primero. La idea es que ustedes lo hagan sobre los otros 3 restantes. ¿Vale? Entonces, primero y cargamos. Una vez cargado el video, ustedes le dan play y entonces encontramos un sistema que inicialmente es de un carro y una tapa. Entonces viene el sistema con una velocidad constante, llega el carro, toca contra la mesa, contra la superficie, observamos que el carro está un poquito más elevado que la mesa, de tal forma que la tapa se va a desprender del carrito y va a empezar a deslizarse sobre la mesa y llega a una distancia. Entonces viene con velocidad constante la tapa en el sistema carro-tapa y luego por teorema de trabajo y energía cinética la tapa se detiene y podemos encontrar este coeficiente de fricción cinética dado por las dos fórmulas, tanto por el choque como la relación entre la aceleración y la gravedad, ¿vale? Entonces la idea es comprobar las 3 formas. Entonces, inicialmente vamos a colocar las 2 reglillas, pero primero vamos a arreglar el sistema. Entonces me voy a devolver en el video, le doy, voy a coger justo el momento o el instante exacto donde la tapa se desprende. En este momento se desprende, yo quiero un fotograma antes, ¿listo? Antes del choque. Y entonces justo antes del choque vamos a colocar las 2 reglillas. Listo, yo todo el análisis lo voy a hacer sobre el final de la tapa. Entonces recuerden, si ustedes le empiezan a hacer las mediciones sobre el final de la tapa o sobre el borde derecho, todo toca hacerlo con respecto a ese borde. De igual forma voy a superponer la otra reglilla para tener mis 2 sistemas de medición. Listo, ya acá están superpuestas, entonces me devuelvo en el video y pongo la tapa justo en la posición 0 de la reglilla más pequeña. Entonces justo la tenemos ahí. Entonces acá ya tenemos cuadrado nuestro sistema. Eh, Colocamos el cronómetro y vamos a colocar nuestro sistema de referencia completamente en 0. De tal forma que en el tiempo 0 está en la posición 0. Entonces más abajo ustedes van a tener esta tabla y van a empezar a llenarla. Entonces en el tiempo 0 la posición carro más tapa o carro más disco está en 0. Vamos a hacer pasos de 0.0250. Entonces 0.250. En este caso, la tapa está aproximadamente en 1 centímetro. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo en 1 centímetro. Sin embargo, recordemos que ahí tenemos un margen de error de 0.05. Entonces, en el tiempo 0.0250, la tapa está en 1 centímetro aproximadamente. Luego le hago un avance de 250, eso quiere decir 0.05. Y la tapa está acá próxima a los 3 centímetros. Bueno, mucho antes. En realidad, toca ser algo precisos con esto porque podemos tener como una fuente de error. Mejor acá dejémosla en 1.5 porque está entre 1 y 2 centímetros, entonces acá sería 1.5 en 0.050. La tapa va a estar en el margen 0.50.
va a estar entre la segunda raya y la tercera raya, entonces sería 2.5 más o menos 0.5, entonces sería 2.5 en el tiempo 0.0750, estaría entonces en 1, 2, 3, exactamente 4 centímetros. Si tuviéramos una regla un poco más precisa sería lo ideal. Entonces acá avanzamos a 0.1 o bueno, 1000. Entonces acá a 0.1000 estaría entre el límite entre el 5 y el 6, entonces estaría en 5.5 más o menos 0.5. Entonces 5.5 en 0.1250 estaría en 1250, estaría aproximadamente en 7 centímetros, en 7 centímetros en 0.1500 estaría en, bueno, yo acá estoy completando muchos datos, no es la idea. Ustedes tienen que hacerlos todos hasta que lleguen a los 20 centímetros. Acá estaría en 2, 3, 6, 7, 8 centímetros. Solo voy a hacer justo cuando vea que está muy cerca la línea, cuando no pueda definir entre un número y el otro, lo pongo en la mitad porque tenemos un margen de error del 0.5, ¿vale? Entonces voy a dejar hasta ahí. Ustedes tienen que llenarlo hasta los 20 centímetros. ¿Listo? Ahí les va a salir un aproximado de 12 datos aproximadamente. ¿Listo? Entonces me voy a adelantar y mover para la segunda parte de la medición. Entonces, cuadro justo donde cuadré mi primera reglilla, ¿cierto? En el siguiente fotograma puedo quitar la regla pequeñita y en este momento vamos a volver a cuadrar el tiempo o el timer en 0. Entonces, de tal forma que vamos a hacer la medición después del choque. ¿Listo? Entonces, en el tiempo 0 está en una posición de 0 centímetros. Entonces, en el tiempo 0 está en una posición de 0 centímetros. Luego, vamos a tomar los mismos conjuntos cada 250. Entonces, acá un centímetro. Entonces, un centímetro. A los 0.0500 tenemos 0.500 está entre el 2 y el 3, entonces le puedo poner 2.5. Tenemos ahí un margen de error, entonces 2.5. Luego a los 0.0750 está en 1, 2, 3.5 aproximadamente. Estamos ahí en un margen raro. Vamos a tener unas incertidumbres un poquito elevadas para este conjunto. Después para 0.1000 tenemos que estar en 1, 2, 3, 4, 4.5 aproximadamente. Entonces 4.5. Luego a los 1250 está en 5, un poquito más de 5. Es difícil como elegir ahí. Luego el 1500 está en 6. En 6, esto nos va a dar un poquito raro. En 6, después en 1750 está en 7.5 aproximadamente. 7.5 o 6.5. 6.5. Entonces acá sería 0.1750. En 0.2000 estaríamos en 0.2.
estaría en 7 aproximadamente, en 7, luego en 0.2250 estaría en 2250, estaría aproximadamente en 7.5, 7.5. Y bueno, de ahí para allá, continúa. ¿Listo? Con los márgenes de error. Una vez teniendo esto, la tabla, recuerden, ustedes van a hacer hasta que llegue al punto final, que ya lo vamos a mirar. Y entonces, antes de hacer las gráficas, vamos a venir acá. Entonces dice, ¿qué distancia D recorre el disco sobre la mesa antes de detenerse? Y escriba el resultado con las unidades y las incertidumbres correspondientes. Entonces ustedes van, miran el dibujo, siguen adelantando el video y observan en qué momento la tapa se detiene. Entonces, si quieren pueden ir al final del video, no hay ningún problema. Entonces observamos que la tapa acá se detuvo completamente y entonces 5, 6, 7, 8, está entre 8 y 9, entonces sería la distancia 8.5 más o menos 0.5, estaría dentro de ese margen. Entonces ustedes tienen que anotarlo. Entonces ustedes dicen la distancia va a ser igual 8.5 más o menos con pm 0.5 centímetros. Entonces le dan save. Esa sería la distancia que recorre. Listo, ustedes le pueden completar algo más ahí. Luego les van a decir, bueno, una vez, vale, ahí solo le están dando que lo escriba, que escriba ese resultado y la incertidumbre correspondiente. Luego le van a pedir, haga un ajuste lineal de los datos de posición versus tiempos antes del choque de la mesa y determine la velocidad del disco. Y luego calcule el coeficiente de fricción. Entonces ustedes tendrán que venir a graficar el tiempo en el eje X y en Y van a graficar la posición del disco, del carro disco que fue antes del choque. Listo, acá vemos aproximadamente una línea, entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer un ajuste lineal. Con ese ajuste lineal, ustedes saben que en una gráfica de posición contratiempo, la velocidad va a representar la pendiente. En este caso, la velocidad es de 54.3 centímetros sobre segundo. Le tienen que hacer la incertidumbre. Entonces la escriben. Entonces la escriben. Dicen, bueno, la velocidad antes del choque. Entonces la velocidad antes del choque va a ser igual a 54.3 más o menos 1.28 centímetros sobre segundos. Entonces, esta sería la velocidad. Entonces, a partir de ese dato, ustedes tienen que determinar el coeficiente de fricción. Entonces, para eso, ustedes se van para la ecuación número 1, para la ecuación número 2, que la tienen acá. De esta forma van a calcular ese coeficiente de fricción cinético, teniendo en cuenta que la n es la normal, y la normal es masa por gravedad. Entonces se va a cancelar la masa con masa y va a quedar simplemente la gravedad. Entonces ustedes van a encontrar que ese mu, ¿cierto? Ese mu sub k, entonces el mu sub k es igual a 2 veces, no, esto va, esto acá es frac, como un fraccionario de la masa por la velocidad al cuadrado, control B, ustedes la tienen así, anotada. Entonces ustedes saben que la normal es masa por gravedad, ¿cierto? Y van a tener más arriba y más abajo, entonces la cancelan y entonces van a encontrar que ese coeficiente de fricción cinética simplemente va a ser la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por la distancia. Acá ya tienen la velocidad y tienen la gravedad que la están dando en esta parte. Entonces simplemente despejan y ahí dan el resultado. ¿Listo? Y pues pueden como hablar del tema. ¿Listo? Y dan los cálculos. Luego determinan la incertidumbre, le están dando acá la fórmula y pues ustedes saben que el delta D pues va a ser 0.5 y el delta de la velocidad pues va a ser este 1.28. ¿Listo? Acá en esta parte ustedes tendrán que nombrar esta mu de una forma
general, ¿listo? Con su incertidumbre y todo, teniendo en cuenta las cifras significativas, ¿listo? Y explican de dónde sale ese factor 2. Para esto ustedes lo van a consultar, ¿listo? Eso lo vimos desde los primeros días de clase. Ya luego para el quinto tienen que hallar otra vez ese coeficiente, pero a partir de la segunda parte, ¿qué pasó después del choque? Entonces para eso vamos a utilizar la ecuación número 3, donde dice que mu sub k simplemente va a ser la aceleración sobre la gravedad. ¿Pero cuál aceleración? Pues va a ser la aceleración o la desaceleración en esa segunda parte, ¿listo? Entonces ustedes van a utilizar acá esta fórmula de aceleración sobre gravedad, entonces fraccionario de la aceleración sobre la gravedad, pero entonces ustedes van a tomar esa aceleración es negativa, puesto que es desaceleración, pues ustedes la van a tomar como positiva, ¿listo? No vayan a escribir este número como negativo. ¿Cómo van a determinar esa aceleración? Entonces van a hacer primero, acá dice que hacer un ajuste cuadrático, lo pueden hacer, sin embargo, da un poco más de incertidumbre. Entonces acá simplemente cuadran la posición del disco después del choque. Ustedes ven que es una parábola, o sea, simplemente van a hacer un ajuste parabólico, ¿cierto? Parabólico. Y entonces acá pueden determinar la aceleración con el coeficiente A y dividiéndolo en 2 de acuerdo al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sin embargo, yo les propongo que ustedes calculen la velocidad después de. Entonces, para eso van a insertar una columna hacia la derecha, van a colocar velocidad después del choque, entonces después del choque, con unas unidades de centímetros sobre segundo, y la variable va a ser velocidad después. Tener en cuenta acá que las unidades son del sistema es CGS. Entonces acá vamos a hacer una columna calculada. Vamos a hacer la rata de cambio de la posición del disco después sobre el tiempo. Le damos submit. Y a partir de estos datos, ustedes van a graficar acá la velocidad. Entonces van a añadir una nueva columna y van a colocar la gráfica de velocidad. Entonces en este caso es una línea con una pendiente negativa porque está desacelerando el sistema. ¿Listo? Le hacemos un fit lineal. Importante que presenten esta gráfica. ¿Listo? Entonces acá le hacemos un fit lineal, va a tener una incertidumbre mucho más alta. Entonces este dato va a ser nuestro dato de la aceleración que ustedes van a tomar. Entonces control C y nada, pues esta es su aceleración y lo único que tendrán que hacer pues es aceleración dividido gravedad, tomando la gravedad como 978 centímetros sobre segundo cuadrado. Y al final pues miran cómo o discuten los resultados entre los dos métodos, ¿listo? Y ya por último pues responden la pregunta número 6, el análisis cualitativo, que no está complicado, y concluye. Listo, espero sea una práctica exitosa y nada, hasta luego.